Ya, chiquilla, ahora sí, de verdad, perdón por todos los problemas técnicos. Lamentablemente la clase va a tener que durar lo mismo de siempre, así es que vamos a terminar un poquito más tarde, pero va a salir todo bien. ¿Me ven bien y me escuchan bien? Porfa, confirmen eso. ¿Ahora sí? Ay, por fin. Ya, maravilloso. Vamos a partir como es... Esperen, no. Ya, ahí sí. Bueno, la clase de hoy es, como salía anteriormente, vamos a ver el proceso de recuperación de la democracia. Como quedamos en la última clase, vimos cómo se desarrolló el golpe de Estado, cómo se instaló el régimen militar. Ahora vamos a ver cómo finaliza el régimen militar, cómo es este proceso que se llega a la democracia y cuáles son las características principales de los gobiernos democráticos luego de 1990. Pero como es tradición, vamos a partir viendo algunas preguntas, son muy fáciles, pero la idea es que repasemos lo que vimos la clase pasada. ¿Todo bien? Sí, todo bien, qué bueno. Ya, pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones pueden ser una o varias, han sido utilizadas para explicar el golpe de Estado de 1973? 1. El contexto político externo de Guerra Fría. 2. La fuerte polarización política que se vivía en el país. Y 3. Las transformaciones sociales que permitieron que campesinos y obreros fueran actores más relevantes. ¿Cuáles creen que son las alternativas correctas? Sí, la E. Todas las alternativas son correctas. Tal como lo vimos en la clase pasada, hay muchos historiadores que no le achacan al golpe de Estado un solo motivo, sino que son varios. Pero aún así, cierto grupo de historiadores enfatizan en un factor por sobre los demás para explicar el golpe de Estado. Hay algunos historiadores que hablan más sobre el contexto externo de Guerra Fría, cómo afectó políticas como vimos anteriormente, como la Escuela de las Américas, etcétera, a la realización del golpe de Estado. También hay otros historiadores que enfatizan la fuerte polarización política que se vivía en el país. Recordemos que lo vimos harto, que cada vez más la sociedad estaba mucho más polarizada políticamente y estas opiniones políticas se estaban volviendo cada vez más cerradas. Había cada vez menos capacidad de diálogo entre las diferentes opiniones políticas y los partidos de centro, que antes había sido el radical, luego se transformó en la democracia cristiana del partido de centro, había perdido la habilidad del diálogo o del consenso entre los extremos políticos, la derecha y la izquierda. Entonces se vio una fuerte polarización política que inevitablemente influyó en el golpe de Estado del 73. Y también otros historiadores hacen más énfasis en las transformaciones sociales que permitieron que, como yo les decía en la clase pasada, como el bajo pueblo, como eran los campesinos y obreros, se transformaran en actores relevantes de la sociedad y que por primera vez en el gobierno de Allende estuvieran cada vez más cerca de obtener sus demandas históricas, que era una mejora de su condición de vida en general. Pero obviamente no existía esta base legítima o la Constitución no permitía que esto se lograra de esa manera. Así que eso también influyó. Pero en el fondo, como vimos la clase pasada y lo hemos visto otras veces, no se puede decir que un acontecimiento histórico tuvo un motivo o una razón. Son varias, porque los procesos históricos son complejos. Entonces, si hay que hablar como en general, las tres opciones son correctas y las tres influyeron de cierta manera en el golpe de Estado. Pregunta 2. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que se implementaron tras el golpe de Estado? 1. La clausura del Congreso y los partidos políticos. 2. Detenciones y ejecuciones de personas sospechosas de apoyar a la Unión Popular. Y 3. La censura de la prensa. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? La E, sí, están súper fáciles las preguntas, pero la idea es que volvamos a ver en qué quedamos la clase pasada. Y sí, entre las primeras medidas que se tomaron una vez que se arma el golpe militar, fueron la clausura del Congreso, los partidos políticos, y eso va a perdurar durante todo el régimen, las detenciones y ejecuciones de personas sospechosas de apoyar a la UP y la censura de la prensa que también perduró gran parte del régimen.
Entonces la correcta es la E. 3. ¿Cuáles de estas medidas caracterizan al modelo económico neoliberal? 1. Privatización de empresas estatales. 2. Énfasis al comercio exterior. Y 3. Disminución de la influencia del Estado en la economía. Está súper fácil. Todas las preguntas también fáciles para que sea rápido como enchufarse en lo que quedamos la clase pasada. La E, sí, muy fácil, era la E. Las tres alternativas son correctas. El modelo económico neoliberal lo que apunta es a que el rol del Estado sea cada vez menor en la economía. Por eso se buscaba privatizar empresas estatales, hacer un énfasis al comercio exterior, es decir, a la importación de materias primas y disminuir la influencia del Estado en la economía. Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuáles de estas medidas fueron implementadas durante el régimen militar y continúan existiendo en la actualidad? Pregunta interesante. 1. La supresión del Estado de Derecho. 2. La privatización en el sistema de pensiones. 3. La municipalización de la educación pública. Esta está un poquito... no sé si un poco difícil, pero está diferente. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? ¿La B? Preguntan. La D es la alternativa correcta. Vamos a ver punto por punto por qué. Alternativa 1, la supresión del Estado de Derecho. Falso, falso, falso. Como vimos la clase pasada, cuando se acaba el Estado de Derecho es cuando quienes llevan a cabo, quienes tienen el poder político en una nación dejan de regirse bajo lo que indica la Constitución. Y eso, como vemos hoy día, no es así. Hoy día los gobiernos desde la Constitución de 1981 se han mantenido como, incluyendo el régimen militar, una vez que impone su propia Constitución, una vez que se retoma a la democracia, en general, o sea, en su totalidad, los gobiernos se han mantenido bajo la condición de Estado de Derecho, es decir, que han gobernado bajo lo que indica la Constitución del 80. Y la 2 y la 3 son correctas. La privatización en el sistema de pensiones es verdadera. El sistema AFP nació durante el régimen militar y perdura hasta el día de hoy. Y la municipalización de la educación pública también. Así que la correcta es la D. Si les queda alguna duda, para eso está el chat. Pregunta 5. ¿Cuáles de las siguientes alternativas caracterizan una o varias, la política internacional durante el régimen militar? 1. Aislamiento político internacional debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos. 2. Ambivalencias de ciertas naciones que criticaban la política interna pero alababan su gestión económica. 3. Ruptura de vínculos diplomáticos con la Unión Soviética. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? ¿La E? Sí, la E. La E es la alternativa correcta. Los tres puntos son verdaderos. Se desarrolló un aislamiento político internacional dirigido hacia Chile, básicamente por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, sobre todo en Europa, ya que muchos exiliados llegaron a ese continente y en el fondo mostraron esta realidad. 2. Ambivalencias de ciertas naciones que criticaban la política interna, pero alababan su gestión económica, es verdadera, sobre todo Estados Unidos, que tenía esta ambivalencia, sobre todo, piensa en el caso Letelier, que se ejecutó a Orlando Letelier en Estados Unidos. Entonces, claro, por parte de la nación norteamericana existía una crítica a cómo se estaban llevando las cosas en cuanto a las violaciones de los derechos humanos, pero alababan el hecho de que Chile haya adoptado el modelo neoliberal y haya mostrado que era una opción válida y que tuvo mucho éxito. Y en un comienzo, caso aparte de la crisis económica del 82, el modelo neoliberal se mostró como un modelo exitoso económicamente. Y la ruptura de los vínculos diplomáticos con la Unión Soviética, obviamente. Así que ya, vamos a partir la clase de hoy. Ya. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? El proceso que permitió la vuelta a la democracia.
Vamos a ver cómo llegamos al plebiscito del 88, las elecciones presidenciales del 89, etcétera, y las características políticas, económicas y sociales del periodo democrático. O sea que vamos a ver de manera muy resumida cuáles han sido los cambios que han ocurrido desde el 90, que es cuando Elwin llega a la presidencia del país, hasta el día de hoy. El objetivo de la clase es analizar el proceso que determinó la vuelta a la democracia, además de los cambios y continuidades entre ambos periodos. Es decir, al momento en que se llega a la democracia, qué cosas continúan o qué cosas se heredaron del régimen militar y cuáles cosas se cambiaron. Y cómo fue el proceso también en el cual se reestructura el país políticamente, económicamente y socialmente. Vamos a partir. Bueno, antes de pasar a cómo sucedió el plebiscito del 88, hay que entender cuál era el concepto de democracia según la Constitución del 80, ya que el hecho de que se realizara el plebiscito del 88 estaba programado en la Constitución del 80, pero esta Constitución tenía un concepto particular sobre lo que era la democracia. Entre las características más importantes de lo que ellos comprendían por democracia es que tenía que ser una democracia autoritaria. Recuerden que este es el concepto de democracia que se va a entender durante el régimen militar. Entonces es súper importante comprender como antecedente histórico qué se entendía por democracia durante el régimen militar. En la Constitución del 80 queda determinada que la democracia tenía que ser una democracia autoritaria. El Estado de Derecho debía estar amparado por una fuerza, que en principal es la fuerza militar, la cual permitía que se cumplieran las decisiones tomadas por los agentes del gobierno. En este sentido, y como lo vimos la clase pasada, se habla de una democracia protegida, la cual debía resguardar los valores esenciales del país, de la nación, pero utilizando como baluarte institucional a las Fuerzas Armadas. Eso es súper importante porque en el fondo toda la vida del Ejecutivo se va a ver respaldada por las Fuerzas Armadas. No hay una división, no hay un orden jerárquico en el cual el Poder Ejecutivo estaba por sobre las Fuerzas Armadas, sino que estaban casi de igual a igual. Y también la Constitución del 80 entendía que tenía que ser una democracia integradora, en el sentido de que se tenían que cumplir todos los objetivos propuestos para mejorar la vida en la nación por sobre cualquier divergencia particular. O sea que se tenía que lograr lo que buscar implementar quienes tenían el poder, pero eliminando o evitando cualquier divergencia, cualquier oposición. Y si consideran que para que el baluarte de esta democracia eran las Fuerzas Armadas, así se entiende como teóricamente por qué existieron esta persecución contra las personas que se oponían al régimen militar y que muchas veces llevó a extremos como las violaciones a los derechos humanos a quienes pensaran diferente. Y por eso se dieron estos distintos casos que lamentablemente fueron miles de personas que o fallecieron o desaparecieron o fueron exiliadas. Este es como un poco el motivo teórico de por qué pasó eso. Según la Constitución del 80 y según el régimen militar, la transición a la democracia, según lo estipulado en la Constitución, iba a ser un periodo de larga duración. No iba a ser de un día para el otro que dijeran, ok, nosotros nos vamos como régimen militar, gobiernense ustedes democráticamente, sino que iba a ser un proceso lento y gradual, en el cual se desarrollaría una reconfiguración total del sistema político en un tiempo prolongado, desde que se comienza a implementar la Constitución del 80 hasta el año 89, cuando se realizan las elecciones presidenciales que llevan al triunfo a Patricio Aylwin. Entonces fue un proceso largo y el régimen militar lo pensó así. Ahora, vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada, que lo vimos muy resumidamente y que ahora es muy importante traerlo de nuevo a flote, que es qué pasaba con la oposición durante el régimen militar, qué pasaba con la ADC, con el Partido Socialista, el Comunista, el Radical, etc.
como vimos la clase pasada, que nos dedicamos a ver la crisis del año 82, como por qué sucedió y por qué fue tan terrible para nuestro país, lo cual llevó a que existieran altos niveles de cesantía, no sé si se acuerdan. Bueno, esta situación de crisis económica del año 82 desató el descontento popular que durante mucho tiempo había estado oculto, básicamente desde el año 73, en el cual este contexto de crisis económica generalizada hace que la situación no pueda más, en cierto sentido, y vuelva a reflotar un descontento político y social que no se veía hace mucho tiempo. Me preguntan en el chat, ¿la DINA y el MIR son lo mismo? No, son como todo lo contrario. La DINA era un movimiento de inteligencia nacional que fue como... Era como mandado por la dictadura y Manuel Contreras era como su cabecilla y que se dedicó a como articular estas violaciones a los derechos humanos durante el proceso de dictadura militar. Y el MIR es un movimiento de izquierda armado que obviamente son absolutamente contrarios. Voy un poco rápido, voy a hacer todo lo posible para ir más lento, pero tenemos harta materia que pasar. En todo caso, después estas clases se suben a YouTube, por si quieren verlas de nuevo, ver algo que no entendieron, etc. Bueno, como les estaba diciendo y como vimos la clase pasada, el año 82 pasó una crisis económica muy muy grave, lo cual desata el descontento popular ante esta situación política y social que se vivía en el país. Y es así como las organizaciones de base que vuelven a aparecer en el escenario social tratan de enfrentar las consecuencias de estas reformas neoliberales que llevaron a la crisis del 82. Es así como se desarrollaron una oleada de protestas populares contra el gobierno, algo que no había sucedido desde el golpe de Estado del 73, casi 10 años antes. Y es así como por primera vez el gobierno de Pinochet se encuentra ante esta coyuntura de decir, ok, hay que iniciar el diálogo, existe una oposición a su régimen y la idea es dialogar y en el fondo llegar a un diálogo que sea pacífico en lo posible. Y es así como los partidos políticos de oposición, que durante todo ese tiempo se habían encontrado como dormidos, no sé cómo expresarlo, pero que habían dejado de tener la injerencia social que tenían, vuelven como a reflotar ante esta coyuntura social y económica. Es así como los partidos de oposición comienzan lentamente a reorganizarse. En este sentido, la democracia cristiana tenía una situación privilegiada porque no tuvo la persecución que tuvieron otros partidos de izquierda, como el Partido Comunista o el Partido Socialista. Y en este sentido, al momento de analizar el retorno a la democracia, el gran como eje va a ser el Partido Demócrata Cristiano, como este eje organizador, este eje que en el fondo hace que las demás fuerzas de oposición, que no son todas iguales, si bien las une el hecho de estar en contra del régimen de Pinochet, pero ideológicamente no son iguales. Pero es la figura de la democracia cristiana la que va a permitir este diálogo tanto entre las fuerzas contra la dictadura como entre las autoridades de la dictadura. Y eso también contribuye a que se haya desarrollado el proceso de retorno a la democracia como pasó. En este sentido, vemos a el Partido Demócrata Cristiano entonces como el gran eje articulador de una oposición clara contra el régimen de Pinochet. El Partido Socialista estaba dividido entre aquellos que apoyaban a la democracia cristiana en cuanto a llegar a una solución mediante el diálogo y otra facción que apoyaba las medidas como de lucha armada para derrocar al gobierno de Pinochet. En este sentido, el Partido Comunista también se mostró como una fuerza que buscaba terminar con la dictadura a través de la violencia. Entonces vemos que, hablando como en dos polos simples, estaba la democracia cristiana con una parte de los socialistas que buscaban una solución mediante el diálogo y el Partido Comunista con una parte también de otros socialistas que veían a la vía armada como la solución para terminar con la dictadura. Y así como se producen estas dos alianzas que buscaban derrocar ambas a la dictadura. En este sentido se forma en 1983 la Alianza Democrática, que es esta alianza del ADC con ciertos socialistas
tendientes al diálogo, y por otro lado se fundó el Movimiento Democrático Popular, que era el Partido Comunista y otra ala de los socialistas que buscaban la lucha armada. Es aquí cuando nace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, bajo esta idea de terminar con la dictadura a través de la violencia. Bueno, si bien, como les dije en un comienzo, estos partidos comenzaron a organizarse por esta crisis económica del 82, una vez que amaina un poco esta crisis económica, los movimientos también como que no es que se desarticulen, pero también como que la coyuntura ya deja de ser tan latente y se cierran un poco las posibilidades al diálogo, sobre todo por parte del oficialismo, de la dictadura. Y esto básicamente porque también las protestas sociales decrecieron. Entonces, eso es lo que les quería decir como con esta coyuntura que va como bajando los decibeles, como que se va tranquilizando la situación y la idea del diálogo entre el régimen y la oposición deja de ser tan importante, porque la situación deja de ser tan crítica. Pero esto obviamente no va a durar para siempre y ya en los 80 había una clara intencionalidad de terminar con la dictadura de Pinochet. El año 86 fue clave para el proceso de restauración de la democracia. En marzo del 86 se originó la Asamblea de la Civilidad. Esta asamblea fue integrada por diferentes personas, profesionales, estudiantes, pobladores, obreros, etc. Y estuvo apoyada por estas dos como alas que yo les decía, la Alianza Democrática, que era la DC con ciertos socialistas, y el Movimiento Democrático Popular, que eran el Partido Comunista junto a otros socialistas, que en el fondo estas dos alianzas tenían la misma intencionalidad, terminar con la dictadura, pero utilizaban distintos modos. Unos estaban por el diálogo y otros por la violencia. Aún así, estas dos alianzas apoyaron esta Asamblea de la Civilidad que elaboró un documento que daba cuenta de las diferentes demandas que tenía la población en ese momento. Asamblea de la Civilidad. El año 86. Entonces, ¿qué pasó? Esta asamblea creó un documento en el cual se detallaban cuáles eran las demandas de las personas de la población en la época. Y este documento se denominó la Demanda de Chile. ¿Ok? Entre las demandas que buscaba esta asamblea se encontraban un salario mínimo reajustable o el fin de la educación municipalizada, entre otros. Entonces este documento en el fondo mostró una serie de descontentos populares que existían en la época y que no se podían expresar de otro modo, porque era una dictadura que no validaba o no permitía que personas pensaran de manera diferente. Entonces esta fue como la primera vez en el cual la gente expresó su oposición contra este modelo, contra este gobierno, contra las políticas que se estaban desarrollando. Y este es como el primer hito. Además, este pliego, esta demanda, también fue acompañado de un paro nacional en los días 2 y 3 de julio de 1986, el cual finalizó con una muy violenta represión. Entonces ahí vemos cómo en el fondo la gente se está moviendo, la gente quiere un cambio y la gente empieza a demostrarlo a través de hechos, ya sea a través de esta acta, de este documento en el cual la gente expresaba lo que no le parecía, como otras medidas como un paro nacional. Sumado a esta coyuntura, también en la época, en el año 86, se encontraron una serie de armas ingresadas de forma clandestina por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo que se suma al atentado frustrado contra Augusto Pinochet en septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo, que fue un ataque contra Pinochet, que él iba en su auto y la idea era o sea, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez lo que quería era asesinar a Pinochet. No lo lograron y todo esto como que alteró mucho los ánimos, porque obvio, es como si hoy día atentaran contra la presidenta, es violento. Y eso obviamente tiene una consecuencia en el ánimo de la sociedad. Es así como en este momento concluye una primera etapa
por parte de la oposición, en la que vemos distintas como maneras en que la oposición se organiza y expresa sus deseos de terminar con la dictadura, ya sea la creación de alianzas como la DC con algunos socialistas y el Partido Comunista con otros socialistas, ya sea mediante asambleas populares como la que vimos anteriormente, en la cual se entregan una serie de demandas por parte de la población, la denominada demanda de Chile, en la cual se expresa la molestia frente al régimen dictatorial, o otras medidas ya más radicales como el paro nacional o como el atentado contra Pinochet, que en el fondo son distintas expresiones de esta molestia popular, de estas ansias de que termine el régimen dictatorial. En este sentido, como vimos, la Constitución estipuló que el año 88 se realizaría un plebiscito para decidir si Pinochet continuaba en el poder por 8 años más, o si la población no quería que Pinochet siguiera en el poder, se establecerían unas nuevas elecciones, pero ahora presidenciales. Obviamente, como ustedes saben, gana el no en el plebiscito de octubre del 88. Y antes de que el plebiscito en sí fuera posible, fue necesario restablecer una serie de organizaciones que dotaran de legalidad al plebiscito. Y eso es súper importante, porque en la época muchas personas creían que, bueno, podían ir a votar contra Pinochet, pero mucha gente estaba segura de que iba a ganar el sí igual, porque no tenían la confianza necesaria como para ver que este plebiscito se iba a realizar de verdad de una manera democrática. Muchas personas pensaron que el sí iba a ganar igual y que era muy difícil sacar a Pinochet a través de la vía democrática. Por eso, antes de que se desarrollara el plebiscito en sí, fue necesario restablecer un conjunto de organizaciones que le dieran de legalidad a este proceso. En el fondo, que dijeran que los resultados eran verdad. Que el proceso no estaba siendo alterado por otras personas, sino que en verdad el resultado del plebiscito iba a representar la opinión de la ciudadanía. En este sentido, se vuelven a abrir organismos como el Tribunal Calificador de Elecciones o el Servicio Electoral, que es lo que le da, en el sentido cuando se quiere decir que le dé legalidad al acto, es decir que los resultados son ciertos, son reales y que las elecciones no estaban siendo intervenidas por el oficialismo. En este sentido, para la oposición, que como vimos ya se había comenzado a articular de diferentes maneras, esta era una opción real de sacar a Pinochet del poder y por ende tenían que aprovecharla. En este sentido, si se acuerdan, claro, vimos dos polos de la oposición, el liderado por la ADC, que incitaba al diálogo, y el liderado por los comunistas y algunos socialistas que buscaban la vía armada. En este sentido, el año 88, la oposición se une para conformar la Concertación de Partidos por el No. Esta concertación hizo hacer converger a un amplio espectro de partidos políticos de izquierda, como el Partido Socialista, y de centroizquierda, como la Democracia Cristiana. Por su parte, el Partido Comunista solo se comprometió de manera parcial, pero se comprometió igual. No sé si se entiende, que quizás no firmó el pacto tal como lo hicieron el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, pero también hubo un compromiso y un apoyo a esta concertación de partidos por el no. En cuanto a la derecha, el sí recibió el apoyo de estos dos nacientes partidos políticos, que era la Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente. El proceso previo al plebiscito estuvo acompañado por una fuerte campaña electoral. Si vieron la película No, es ideal para entender un poco cómo fue este proceso. La candidatura del No mostraba la imagen de un país con una mayor integración y mayores libertades públicas. Y la campaña del Sí hacía referencia a los miedos asociados a la experiencia socialista. Paréntesis. La concertación de partidos por la democracia nace después. Ahora, en el momento del plebiscito, es la concertación de partidos por el no. Y después como que cambia de nombre a concertación de partidos por la democracia. La película se llama No. Es súper conocida porque fue la primera película chilena en estar candidateada a los Oscar. Véanla, es buena
Y ayuda mucho a entender esto que uno puede que lo diga en 3 líneas, pero la película lo explica súper bien. Al momento en que el no inicia su campaña política, hay una escena súper buena en que el protagonista va como una asamblea de la oposición que hicieron como un demo de su campaña política y se las muestran en una tele y es una campaña súper gris, súper como que alude a las violaciones de los derechos humanos, se muestra gente en protesta, gente siendo golpeada, etcétera. Y este publicista, que es el protagonista de la película, dice como ya, ok, sí pasó esto, pero si quieren ganar la campaña tienen que irse por otro lado. Y es ahí como se origina esta campaña llena de colores, con una música pegajosa, con una energía súper optimista, que eso era lo que en el fondo se quería como, no sé si vender, pero se quería como dar en el fondo la imagen de un país nuevo, de un país mucho, mucho más alegre, más positivo. De hecho, el como la frase de la campaña del no es Chile, la alegría ya viene. O sea, en el fondo eso es lo que se busca, que la gente vote esperanzada como por un nuevo país. En cambio, y en la película también se refleja súper bien, la campaña del sí hace referencia a todo lo malo que pasó durante el gobierno de la Unidad Popular. Y es decir, y lo que buscaba la campaña del sí es decir, que si ustedes votan por el no, todo lo terrible que pasó durante el gobierno de Allende va a volver a pasar. Van a volver a ver como desabastecimiento, mercado negro, etcétera. Vean la película. Bueno, pero como ustedes saben, triunfó el no. Y debido al triunfo del no, y de acuerdo a lo señalado en la Constitución, en un año más, desde el triunfo del plebiscito, se debían realizar elecciones presidenciales para elegir a un nuevo presidente de la nación. Sin embargo, para volver a retornar a un régimen democrático, era necesario modificar ciertas cláusulas autoritarias que seguían establecidas en la Constitución. El año 89 se realizó un nuevo plebiscito, pero estuvo mucho más como sin tanta repercusión y difusión, en la cual se aprobaron una serie de modificaciones a la Constitución del 80, derogándose así el artículo que prohibía la difusión de ideas de izquierda. Lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? De cuando que entendía la dictadura por democracia protegida y que constitucionalmente se prohibía el hecho de que existieran partidos o organizaciones políticamente de izquierda. Estaba prohibido en la Constitución. Y el 89 se termina con ese artículo y se deroga esta idea, esta prohibición constitucional de que la gente pueda organizarse políticamente siguiendo tendencias de izquierda. Además, se aprobaron una baja en los quórums requeridos para modificar la Constitución en el futuro. O sea que se establece que democráticamente y a nivel parlamentario también, se podían realizar nuevas alteraciones al documento de la Constitución. A pesar de estos cambios en el documento constitucional, persistieron otras características que fueron derogadas un tiempo después, como la mantención de los senadores vitalicios y el sistema binominal y el rol de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad. Esto sigue pasando incluso una vez que se llega a la democracia. Y es durante el gobierno de Lagos, el 2005, que esto termina. Esta idea de ver a las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad. Eso lo vamos a ver un poco después. Pero es lo que les decía recién, que se ve a las Fuerzas Armadas casi un nivel horizontal con el Poder Ejecutivo y no en un orden como más jerárquico en el cual las Fuerzas Armadas tienen que obedecer a lo que diga el Ejecutivo. En este sentido se ve como de una manera horizontal y el Ejecutivo en la Constitución del 80, antes de estos cambios, veía a las Fuerzas Armadas como su garante, como su apoyo para mantener a la democracia. O sea, a través de la violencia o del uso de la violencia o la probabilidad de usarla. Así, el año 89 se realizan elecciones presidenciales
Y es acá cuando esta oposición al régimen militar comienza a denominarse como Concertación de Partidos por la Democracia. Su candidato fue Patricio Aylwin, que era el presidente de la democracia cristiana y representaba una opción moderada y tendiente al diálogo con las autoridades del régimen militar. Es decir, que triunfa esta alianza política liderada por la democracia cristiana que busca volver a la democracia a través del diálogo, de una manera obviamente pacífica. El candidato de derecha fue el ingeniero Nam Buchi, creo que se pronuncia, Buji, no sé cómo se pronuncia. Y la importancia de este candidato presidencial, aparte de representar a la derecha que estaba tras la dictadura de Pinochet, la persona en sí representaba un perfil técnico y apolítico. Y eso era en el fondo lo que la derecha esperaba, como esperaba que triunfara. Y también había un tercer candidato presidencial, el empresario Francisco Javier Errázuriz Talavera, que le dicen Frafra. No sé si les digo Frafra, les suena un poco más familiar. Y obviamente quien tuvo la mayor cantidad de votos fue Aylwin y en marzo de 1990 él asume la presidencia de la República y es ahí cuando oficialmente llega la democracia a nuestro país. En este sentido, como yo les dije anteriormente, el proceso de llegar a la democracia fue un proceso largo. Fue un proceso extenso, no fue de un día para el otro. Y en este sentido, entre los 17 meses que pasaron desde el triunfo del no hasta que Aylwin toma el poder, piensen que el plebiscito del no fue en octubre del 88 y Aylwin asume el poder en marzo del 90. En todo este tiempo, en los 17 meses que pasaron entre estos dos acontecimientos, el régimen militar como que actuó rápido y realizó unas políticas como de último minuto súper importantes, como por ejemplo, traspasó muchas propiedades del Estado hacia las Fuerzas Armadas, privatizó aún más empresas estatales y las volvió privadas y dictó leyes de gran importancia, como esta ley que le asigna un 10% de las ventas de Codelco a las Fuerzas Armadas, porque Codelco es una empresa estatal. Y antes de irse del poder, el régimen asigna esta ley que determina que de todas las ventas de Codelco, el 10% deben ir a las arcas de las Fuerzas Armadas. También prohibieron el aborto terapéutico y la Ley Orgánica de Constitución a la Educación, la conocida LOCE, que el año 2006 va a repercutir mucho a la política de nuestro país con esta revolución pingüina. Entonces, como vimos, en último momento el régimen militar siguió actuando y llevó a cabo políticas que influyen hasta el día de hoy, como la LOCE, que fue súper importante el año 2006, la ley de aborto terapéutico, esta determinación de que el 10% de las ventas de Codelco deben ir a las Fuerzas Armadas, etc. Pero, como vimos, el año 90 llega la... ahí sí. El año 90 llega la democracia a nuestro país y vamos a ver muy resumidamente los gobiernos de estos 5 presidentes, partiendo por Aylwin, que asumió el poder en marzo del 90 y entre sus metas al momento de llegar a la presidencia tuvo como 3 grandes metas. Primero, reforzar el consenso democrático, es decir, seguir con esta idea de los diálogos entre las fuerzas como opositoras a la dictadura y los líderes del régimen que se estaban yendo en el fondo, estaban dejando el poder, lo estaban legando. Segunda meta de Aylwin era avanzar en la búsqueda de verdad y reparación de los casos de violaciones a los derechos humanos, que ese es un tema que lo vemos perfectamente muy en boga hasta el día de hoy. Ese va a ser como el tema de los gobiernos de democracia, entre otros. Y tercera meta de Aylwin era mantener el crecimiento económico a través del modelo de libre mercado. Es decir, que los gobiernos de la concertación, hasta el primer gobierno de Bachelet y desde el 2010 con Piñera, pero lo importante es que los gobiernos de la concertación en su totalidad decidieron continuar con el modelo económico neoliberal.
y eso es súper importante. Pero no igual, ya lo vamos a ver en detalle. Ellos deciden continuar con el modelo por los éxitos que mostraba económicamente el país desde que se comenzó a implementar, exceptuando la crisis del 82. Una vez que se supera esta crisis, se ve que económicamente el país iba bien. Y es por eso que al momento en que se acaba la dictadura y llega la democracia, las autoridades deciden continuar con el modelo económico neoliberal. Esa era la tercera meta de Elwin, continuar con el crecimiento económico a través del modelo neoliberal, pero también agregarle un énfasis al gasto social. Es decir, algo que comenzaron a enfatizar los diferentes gobiernos de la Concertación fue, sigamos con el modelo neoliberal de esta liberalización de la economía en general, pero el Estado debe preocuparse del ámbito social, de la pobreza, de la salud pública, la educación pública, etc. Y vamos a ver en un ratito más cómo a medida que pasa el tiempo los gobiernos se van comprometiendo más con esta causa y van aumentando los gastos públicos dirigidos hacia el gasto social. En el sentido de otorgar salud, educación, bonos, etc. a las clases más pobres. En el año 90 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocida como Comisión Rettig, que tenía como misión investigar todos los casos de violaciones de derechos humanos que hayan terminado en muerte o desaparición de sus víctimas. Pero, como ustedes saben, no todas las violaciones de los derechos humanos terminaron en muerte o en desaparición. Muchas otras personas también fueron violentadas de distintas maneras, pero que no necesariamente habían terminado de esa forma, o muertos o desaparecidos. Entonces, en ese sentido, a pesar del avance que significaba la Comisión Rettig, también despertó varias críticas. Entre los hechos importantes que ocurrieron durante el gobierno de Elwin se destaca el año 91, en el cual miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinaron al senador de la UDI Jaime Guzmán, y eso refleja cómo una vez que se llega a la democracia siguen existiendo grupos de izquierda armados. Esto llevó a que se creara un Consejo de Seguridad Pública, cuya misión fue desarticular precisamente a estos grupos políticos que seguían manteniendo armas y que actuaban de manera violenta, a pesar de que la democracia ya se había logrado. El segundo presidente de nuestra nueva era democrática fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo de Eduardo Frei Montalva, quien gobernó 6 años. Elwin fue como un gobierno que fue como de transición y por ende duró menos, duró 4 años. Elwin gobernó desde el 90 hasta el 94 y Eduardo Frei Ruiz-Tagle gobernó desde el 94 hasta el 2000, 6 años. Entre las metas de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se destacan el hecho de resolver los casos de violaciones a los derechos humanos que restaban, que todavía no habían encontrado una solución en la Comisión Rettig. También buscó disminuir los enclaves autoritarios de la Constitución del 80 y mantener los niveles de crecimiento económico que se veían desde que se implementó el modelo neoliberal. Se implementó una mesa de diálogo con el fin de obtener información sobre estos casos de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, esta mesa de diálogo no tuvo éxito ya que en el fondo faltó lo principal, que las Fuerzas Armadas no daban la información necesaria para seguir solucionando las consecuencias de estas violaciones a los derechos humanos. Y ese punto, el de la información, lo vemos súper claro hoy día con el caso Quemados, en el cual la importancia de ese caso es que un conscripto habló. Y esto refleja de que los militares tenían una política como de guardar silencio ante ciertos casos de violaciones a los derechos humanos que hizo que esta mesa de diálogo fracasara. A pesar de las intenciones de Frei Ruiz-Tagle a eliminar estos enclaves autoritarios de la Constitución del 80, no pudo lograrlo debido a que se enfrentó con una serie de bloqueos legislativos por parte de los senadores designados y el fondo de la derecha en general. A través de su ejercicio democrático, el legislativo no aprobó estos cambios a la Constitución del 80 básicamente porque la derecha se oponía a que se realizaran estos cambios. En este sentido, en el sentido económico,
El gobierno de Frei Ruiz-Tagle se destacó por la firma de tratados de libre comercio. Quizá ustedes sí, eran más chicos, pero yo me acuerdo de esta época y a Frei Ruiz-Tagle como que siempre lo molestaban porque viajaba todo el tiempo. De hecho, hacían sátiras en algunos programas de televisión que ya no existen y mostraban a Frei, lo imitaban, y a su esposa, y mostraban a Frei lleno de maletas, viajando para todos lados, tomando aviones todo el tiempo, y era porque se dedicó a masificar la firma de tratados de libre comercio con el extranjero. Y que en el fondo resultó bien, porque a partir del gobierno de Frei y también durante el gobierno de Lagos se firmaron una gran cantidad de tratados de libre comercio con muchos países, lo cual incentivó el mercado externo de nuestro país y que encontráramos nuevos lugares para exportar nuestras materias primas. Y un punto como el punto complicado del... ¿Alguien se acuerda? Qué bueno. El punto como más álgido que tuvo que enfrentar Frei Ruiz-Tagle fue la crisis asiática del 98, que la vamos a ver en más detalle luego. El gobierno de Ricardo Lagos también duró 6 años. Gobernó desde el año 2000 hasta el 2006. Estos gobiernos, el de Frei Ruiz-Tagle y el de Lagos, son los únicos que duran 6 años, porque luego va a ser el mismo Ricardo Lagos el que modifique la Constitución y de ahí en adelante los cargos presidenciales van a durar 4 años. Por eso el primer gobierno de Bachelet duró 4 años, el de Sebastián Piñera también duró 4 años y el actual gobierno de Bachelet también va a durar 4 años. El gobierno de Ricardo Lagos buscó implementar una institucionalidad estatal con más resguardos sociales. Esta idea que yo les decía de mantener el modelo del neoliberalismo, pero a la vez preocuparse de los problemas sociales que existían en la época, como por ejemplo los niveles de pobreza. En este sentido, lo que quiere hacer Lagos es, a nivel social, implementar una institucionalidad más estable y estatal con una mayor cantidad de resguardos y recursos dirigidos hacia las clases más necesitadas, como por ejemplo instauró un seguro de desempleo o el plan Auge. Eso es como la idea de querer institucionalizar lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que es esta preocupación o esta llamada deuda social, que se reflejaba en altas cantidades de pobreza en la época. Además, en su gobierno se implementaron otras medidas no tan buenas como el Transantiago y también otros cambios sociales como la ley de divorcio. En cuanto a la Constitución, y esto es lo importante del gobierno de Lagos, es que realizó una serie de reformas, las cuales trataron de democratizar institucionalmente la Constitución heredada de Pinochet. Ya vamos a ver en más detalle cuáles fueron los cambios que se hicieron, pero hubo otros enclaves autoritarios, como hablábamos anteriormente, que persistieron, como el sistema binominal. Entonces, se lograron ciertos cambios, pero no en su totalidad. En el ámbito económico continuó con las firmas de tratados de libre comercio con países como Estados Unidos o China, que son países súper importantes a nivel mundial, y se asoció económicamente con la Unión Europea. Y como políticamente comenzaron a aflorar los primeros casos de corrupción. Es acá cuando el concepto de corrupción comienza a aflorar en los gobiernos democráticos, con el caso Mobgate. No me acuerdo en qué año fue, pero es en esta época, pasado los 2000, cuando comienzan a aflorar estos casos de corrupción entre esta política oficialista que vino a reemplazar en el fondo el régimen militar. Luego del gobierno de Lagos llega al poder Michelle Bachelet, la primera presidenta o presidente mujer, y ella también, una de sus características más importantes de su mandato es implementar más reformas sociales. Tiene muy marcado esta idea de destinar una gran cantidad de recursos a quienes más lo necesitan por parte del Estado. En este sentido, una de sus reformas fue la gratuidad del sistema de salud para mayores de 60 años o los bonos de invierno o una reforma al sistema de pensiones. Sí, dar bonos, como dicen en el chat. Uno de los mayores problemas que debió enfrentar durante su primer mandato fueron las movilizaciones estudiantiles del 2006,
que este también es un tema que vamos a ver después. Pero si se acuerdan, yo iba en el colegio en esa época, iba en media, y fue fuerte, fue un momento súper complicado socialmente. Em, y en el fondo, por primera vez, aflora el tema de la educación como un tema importante, como un tema de agenda social y como un tema que le afecta a toda la sociedad en general, como que nadie podía mantenerse al margen de lo que estaba pasando. Casi todos los colegios o estaban en toma o en huelga o en asamblea. Fue un tema que afectó a la sociedad en su totalidad. Y después lo vamos a ver de nuevo el 2011. Entonces, fue su gobierno el que tuvo que afrontar este problema y esta demanda popular por una mejor educación, que es súper importante. Y económicamente hablando, mantuvo el modelo neoliberal legado por sus predecesores y durante su mandato, y no sé si ustedes se acuerdan, yo sí, durante su mandato el cobre tuvo un valor súper alto y estaba muy en boga el hecho de que el gobierno de Bachelet se destacó como por guardar, por ahorrar toda esta gran cantidad de recursos que venían porque el precio del cobre aumentó mucho. Por último, el año 2010 asume el poder Sebastián Piñera, que fue el primer presidente de derecha luego de que se terminara el régimen militar. A nivel social, también continuó con las políticas públicas dirigidas a los sectores sociales más necesitados, como por ejemplo el eximir del pago de 7% de salud a los pensionados y se aprobó una nueva ley de postnatal. Tuvo que afrontar el auge de una serie de movimientos sociales el año 2011, que lo interesante del año 2011 y lo que se diferencia con el 2006 es que el 2011 no solamente fue un movimiento estudiantil mucho más amplio y que si lo piensan es la misma generación. O sea, no quiero ser como autorreferente, pero por ejemplo, el año 2006 yo iba en segundo medio y el año 2011 yo iba en segundo año de universidad. Entonces, no es que sean generaciones distintas, es la misma generación la que sigue como su búsqueda por nuevos cambios en la educación y que no se vieron realizados el año 2006. Y eso es lo que provoca que el año 2011 renazcan este descontento social, que en el fondo es la misma generación, son los mismos. No sé si me explico, porque se caracteriza el año 2006 como un movimiento como más bien estudiantil, como de la enseñanza media, y el año 2011 como un movimiento marcadamente universitario, pero son los mismos. Los jóvenes que iban en media el 2006, el 2011 iban en la universidad. Son los mismos actores sociales, no sé si se entiende la idea. Y también lo interesante es que el 2011 no solamente se mostró el descontento en cuanto a los movimientos educacionales, sino también los movimientos ambientalistas, los movimientos de rechazo, hidroicén, etc. Y que en el fondo se articulaban de la misma manera, marchando en las calles. Entonces, eso, sumado a la gran desaprobación que tuvo Piñera, se conjugó como para que el nivel de aprobación de este presidente no fuera muy alto. Y bueno, en el término económico, lo importante es que durante el gobierno de Piñera la economía mostró una mejoría respecto a periodos anteriores. Sí, lo de los 33, que fue el 2010. Bueno, vamos a hacer un break. ¿Todo claro? ¿Está todo claro en la materia? Son las 8:17. 20. Juntémonos a las 8:30. Un break chiquitito de 3 minutos. Así que nos vemos a las 8:20, perdón. Nos vemos a las 8:20 en un mini recreo para que continuemos pasando la materia que nos queda. ¿Ya? ¿Ninguna duda? ¿No? Ninguna duda. Ya. Nos vemos en un ratito.
Ya, chiqui, ¿me ven? ¿Todo bien? Ya. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Ya, entonces, vamos a seguir. Y esta segunda parte de la clase va a estar enfocada a analizar los cambios y continuidades que se dieron en el país desde que se termina el régimen dictatorial hasta, o sea, y durante eh, entonces vamos a ver los cambios y continuidades que se dieron desde el fin de la dictadura y durante el periodo democrático hasta el día de hoy. Vamos a analizar qué continúa o qué se heredó de la dictadura militar y cuáles han sido los cambios que han acontecido en el país en el ámbito económico, político, social desde la década del 90 hasta el día de hoy, aprox. Bueno, desde 1990, cuando llega la democracia, esto permitió que la población pudiera elegir democráticamente a sus autoridades, como lo hacemos hoy en día. Elegimos democráticamente al presidente, a los senadores, diputados, alcaldes, etc., sin ningún impedimento, porque está constituido legalmente. También se establecieron nuevamente las organizaciones de base, las organizaciones populares como las juntas de vecinos o los centros de estudiantes, sin ningún tipo de prohibición, con una absoluta libertad de organización. Además, los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, han ejercido sus funciones con una autonomía que está prevista por parte de la Constitución. Es decir, que durante todos estos 25 años, las cosas han funcionado como se estableció que funcionaran. La gente puede elegir a sus autoridades democráticamente, puede organizarse socialmente los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el presidente de la República, el poder legislativo, el Parlamento y el poder judicial han ejercido sus funciones de manera normal y de acuerdo a lo establecido en la Constitución. A pesar de ello, este ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso complejo. No ha sido tan fácil tampoco. Desde principios de los 90 seguían existiendo grupos armados, como lo vimos con el atentado a Jaime Guzmán, que eran movimientos de izquierda con armamento, que actuaban una vez en la cual la democracia ya había llegado, la dictadura ya se había acabado y vimos este accionar violento. Eso ya en sí es un problema. Además, las Fuerzas Armadas seguían teniendo una gran influencia en la institucionalidad pública, básicamente porque hasta 1998 Augusto Pinochet siguió siendo el comandante en jefe del ejército. Y obviamente las Fuerzas Armadas tienen una influencia política, más aún cuando una figura tan importante en la historia como Pinochet seguía siendo el comandante en jefe. Entonces, no es algo tan fácil, no es algo que haya cambiado rotundamente la realidad de nuestro país de un día para el otro. Fue un proceso. Y como tal, aún luego de marzo del 90, seguían existiendo muchas características que perduraban durante los tiempos de la dictadura. Un punto importante y un punto de crítica eran estos enclaves autoritarios que permanecían en la Constitución del 80. Estas eran disposiciones que distorsionaban lo que entendemos hoy en día por democracia, como por ejemplo el sistema binominal. ¿Qué es el sistema binominal? Es súper complicado de explicar. De hecho, en el grupo en Facebook les voy a dejar un video que explica como con peras y manzanas qué es el sistema binominal. Pero básicamente lo complejo de este sistema es que le da mucha mayor relevancia a los bloques políticos que a los resultados democráticamente válidos. Es decir, que se va a dar mucha más importancia a los conglomerados como a la derecha, izquierda, que a cada individuo o a cada candidato de manera individual. Por eso muchas veces hay algunos candidatos que ganan, que triunfan electoralmente por sobre otros, que tienen más votos, pero aún así no llegan al poder, a su lugar en el Parlamento,
porque su triunfo no va en conjunto con estas disposiciones del sistema binominal. Les voy a dejar un video que lo explica súper bien porque esto me supera, es de verdad un sistema muy complejo, es difícil de entender, pero les voy a poner ese video que está súper claro. Y ahí, como dicen en el chat, está el grupo en Facebook. Y además de estas como vimos, estas como disposiciones autoritarias que complejizaban lo que se entiende por democracia, aún así existían otras políticas propias de la Constitución del 80 en tiempos de democracia, como por ejemplo el que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no pudieran ser removidos por el presidente. Es decir, que el Ejecutivo no estaba por sobre las Fuerzas Armadas aún. Y seguían siendo considerados como garantes de la institucionalidad. Y obviamente seguía persistiendo el sistema binominal. En la medida en que pasaba el tiempo, que pasaba la década de los 90, el proceso de transición en sí, llegó un momento en que la participación política popular perdió masividad. Este afloramiento de los movimientos sociales que vimos en los años 80, tras la crisis económica del 82, esta gran participación popular en la campaña del no, en el plebiscito en sí, una vez que se llega a la democracia comienza a decaer esta participación popular. Y es ahí cuando nace el concepto del no estoy ni ahí. No sé, creo que fue el Chino Ríos quien, no estoy segura, yo era igual chica, pero me acuerdo del no estoy ni ahí, que era como una actitud frente a la vida de no estar ni ahí. Y todos estos movimientos sociales que afloraron en una época previa al fin de la dictadura comienzan como a decaer. Para algunas personas, esta despreocupación política constituyó un éxito del modelo, ya que el país había podido comenzar un nuevo sistema institucional que había dejado de ser importante para la población, como que ya no era tema la política. Ya no era tema porque estábamos en democracia, se había logrado lo que era anhelado por mucho tiempo, la gente volvió a recuperar sus libertades públicas, como que la política ya no era tema, ya se había logrado la democracia y ya. Para otros, este mundo político se había autonomizado de la voluntad social, es decir, que lo que hacían los políticos ya no iba como en la misma frecuencia de lo que la gente quería, como pasó en la época previa al fin de la dictadura, que la gente buscaba que terminara la dictadura y los partidos políticos de oposición comenzaban a organizarse en base a este fin, de derrocar el gobierno de Pinochet. Pero una vez que se logra la democracia, la cual fue a través de un proceso de transición que fue acordada, mucha gente sostiene que este proceso de fin de la dictadura fue, en el fondo, un acuerdo entre cúpulas políticas y militares. Entonces, a partir de este movimiento de transición a la democracia, se comienza a distanciar la voluntad de la gente con el trabajo de los políticos. Entonces, ahí vemos en el fondo dos interpretaciones a esta situación del no estoy ni ahí. Por un lado, el hecho de que la política deja de ser tema, ya se volvió a la democracia. Listo, la democracia deja de estar en boga, y por otro lado el hecho de que la voluntad popular se distancia del actuar político. Son dos interpretaciones para explicar esta idea del no estoy ni ahí. Fue el Chino Ríos. Sí, yo sabía que era el Chino Ríos. En cuanto a las libertades públicas, es decir, la libertad de personas comunes y corrientes como ustedes y como yo, estas habían recuperado un marco jurídico acorde con el derecho y fueron respetadas. Es decir, que las personas volvían a tener la posibilidad de libremente participar en organizaciones sociales, poder transitar libremente por las calles, poder reunirse en un grupo sin aviso previo y poder expresar su opinión, sea cual sea, en cualquier contexto. La gente volvió a experimentar esa sensación de libertad en el sentido de poder expresar opiniones diferentes, en realidad la opinión que sea, y no sentir alguna especie de temor o algo así por opinar de una manera diferente. Y eso es súper importante, porque es ahí cuando se vivencia como la idea de democracia en sí, más allá de las disposiciones que
que se encuentren escritas en la Constitución también va en cómo las personas se desarrollan en su vida diaria también. En cuanto a los derechos políticos, estos han sido alcanzados a través de complejos procesos de consenso. En este sentido, por ejemplo, fue la derogación el año 2001 de las detenciones por sospecha. Estas dejan de cursarse el año 2001. Por otro lado, estas libertades públicas han encontrado un factor de desestabilización, como puede ser, o como muchos indican, que es el tema de la libertad de información. Es el hecho del tránsito de la información también es un ejemplo de un ejercicio real de democracia en una nación libre. Se supone que en un país absolutamente libre y democrático, la información debe transitar de manera libre también entre todos quienes quieran recibirla. Sin embargo, la concentración de los medios de comunicación en la actualidad hacen que eso se dificulte mucho. La concentración de medios de comunicación siempre ha existido, pero hoy en día es mucho más. Por ejemplo, como ejemplos. Por ejemplo, que se refleje en los diarios la opinión política o social de quienes son sus dueños y que muy pocas personas tengan en su propiedad o en su control varios medios de comunicación. Por ejemplo, el Mercurio, que está el Mercurio, las últimas noticias, la segunda, etc. Ese es un ejemplo. Sin embargo, y algo que es súper interesante socialmente, es que en la última década, se ha consolidado una serie de medios de comunicación alternativos, como pasquines, TV de barrio, periódicos y diarios, pero fundamentalmente la masificación de las redes sociales. Es en las redes sociales cuando vemos que la información puede transitar de manera libre y sin barreras a través de las redes sociales, no sé, Facebook, Twitter. Y esto ha erosionado el poder de los grandes consorcios periodísticos. Y en el fondo da la posibilidad de que diferentes opiniones puedan expresarse, que exista en verdad una libertad de expresión y no solo en la palabra o en la letra, sino que exista de facto. La Constitución de 1980 ha sufrido, como ya lo vimos anteriormente, una serie de reformas, siendo la reforma más importante la acontecida el año 2005 durante el gobierno de Lagos, que como ven en la imagen, ahí él está firmando la nueva Constitución. Entre los principales cambios que aportó este presidente a la Constitución se encuentran, primero, la reducción del periodo presidencial de 6 a 4 años, como se lo expliqué anteriormente, que en el fondo los únicos presidentes que gobernaron 6 años fueron Ruiz Tagle y Lagos. La eliminación de los senadores designados y vitalicios, como por ejemplo lo fue el mismo Pinochet, que cuando él dejó de ser comandante en jefe del ejército, se transformó en senador vitalicio. Y eso estaba aprobado por la Constitución. Esto deja de existir como tal. También Lagos eliminó el concepto de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad. Función que ahora recaía en todos los órganos del Estado. Es decir, que en la jerarquía del poder es como una muestra de que las Fuerzas Armadas deben estar bajo la orden o el mando del Ejecutivo y no un igual, sino que como un abajo. Y en el fondo debían como hacerle caso. Y eso, ejemplo de lo que no fue así, fue, por ejemplo, el golpe de Estado del 73, en los cuales las Fuerzas Armadas actuaron de manera autónoma por sobre el Ejecutivo, y en realidad lo que tiene que pasar es que las Fuerzas Armadas estén bajo el mando del Ejecutivo, no por sobre él. Además, entre los cambios de Lagos a la Constitución se encuentra la disposición de que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas pudieran ser retirados si es que el presidente de la República lo decidía así. Es decir, que ahora el presidente de la República también podía actuar sobre las Fuerzas Armadas. Y estas no iban a ser fuerzas autónomas o independientes del Ejecutivo, sino que iban a estar por debajo del Ejecutivo, es decir, que iban a obedecer las disposiciones del presidente, y también el presidente podía intervenir en las altas cúpulas de las Fuerzas Armadas. Una vez iniciada la transición a la democracia,
se impuso el debate acerca de estos problemas de reparación y justicia para quienes habían sufrido la vulneración de los derechos humanos durante la dictadura. En el 90 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, que ya la vimos. De nuevo. En el 90 se crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como la Comisión Rettig, que como vimos se iba a encargar de ver por los casos en los cuales las víctimas hubieran o fallecido o desaparecido. El informe Rettig, como les dije anteriormente, fue criticado por la derecha y el ejército, los cuales consideraron que pasaban por alto las reales causas que motivaron al golpe de Estado del 73. Pero obviamente son cosas distintas, porque la Comisión Rettig lo que buscaba era ver el caso de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y no necesariamente explicar cómo por qué pasaron. Pero ahí se enfocaron las críticas de la derecha y el ejército. El año 92 se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para continuar en el fondo con la labor de la Comisión Rettig, que era en el fondo sacar a la luz estos casos de fallecidos y desaparecidos tras el golpe de Estado. Y además se buscó asistir a los parientes de las víctimas, ayudarlos también a ellos, no solo concentrarse en qué pasó con las víctimas, sino también apoyar activamente a los familiares. El año 95, debido a la apertura del caso Letelier, Orlando Letelier fue un ministro durante el gobierno de Allende y fue asesinado en Washington en un atentado que programó la DINA a cargo de Manuel Contreras. El año 95 sale a la luz este caso jurídico y es la primera condena que recibe Manuel Contreras por violación, por un atentado político que terminó en la muerte de un político de izquierda. Y ese mismo año, el 95, se abre una cárcel especial para todos aquellos exmilitares que fueron condenados por violaciones a los derechos humanos, que es la conocida cárcel de Punta Peuco, que ahora está muy en boga porque quieren cerrarla. Entre el año 99 y el 2000, el presidente Frei Ruiz-Tagle constituyó una mesa de diálogo para que los militares involucrados entregaran más información al respecto. Es decir, que se instauró, como dice su nombre, una mesa de diálogo para que todos aquellos militares que sabían información la dijeran, para que se pudieran encontrar la serie de desaparecidos que continúan en esa condición hasta el día de hoy. Sin embargo, esta mesa de diálogo no logró mucho porque básicamente los militares no quisieron entregar información. Entonces no tuvo mucho éxito la mesa de diálogo en sí. El año 2003, bajo el gobierno de Lagos, se constituyó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyo objetivo era extender el reconocimiento a las víctimas de los sobrevivientes que habían sido torturados o estado detenidos a través de la Comisión Balit. ¿Qué es lo que hace la Comisión Balit? Entrega una serie de como reconocimientos a aquellas personas que también sufrieron de violaciones a sus derechos humanos, pero que no constituyeron casos de muerte o desaparecimiento. Como les dije anteriormente, también muchas personas sobrevivieron a estas vejaciones y lo que hace la Comisión Balit fue determinar quiénes fueron las víctimas y entregarle una serie de favores como económicos, como por ejemplo una pensión, salud, educación a ellos y sus familias, etc. Tras el retorno a la democracia, el año 90, como les dije anteriormente, Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta el año 98, cuando él sale del mando de la Armada, de las fuerzas militares y asume como senador vitalicio gracias a lo que estaba estipulado en la Constitución. Sin embargo, en octubre del año 98 fue detenido en Londres cuando él fue a Londres como a operarse y fue detenido en Inglaterra debido a los casos de violaciones a los derechos humanos que fueron abiertos por el juez español Baltasar Garzón.
sus defensas, quienes defendían a Pinochet, alegaban que una ley chilena le otorgaba inmunidad. Recuerden que en esa época Pinochet era senador. Entonces, su defensa alegaba que tenía inmunidad y que debido a su delicada situación de salud, él no podía como enfrentar un juicio de tal envergadura. Luego, Pinochet retornó al país y si usted, insisto, yo sí me acuerdo, no sé ustedes si se acuerdan, pero fue muy polémico porque como el certificado médico que utilizó Pinochet era que determinaba que tenía demencia senil y que estaba en un muy mal estado. Entonces, cuando él retornó a Chile, mucha gente pensó que él estaba muy mal de salud. Sin embargo, él cuando se baja del avión o del helicóptero, él sale caminando. Y eso fue súper, causó mucho, fue muy controversial. El hecho de que supuestamente él escapó de la justicia porque no estaba en situación, en condiciones médicas para enfrentar un juicio, pero fue muy controversial el hecho de que él saliera caminando. O sea, no sé si se acuerdan, yo sí me acuerdo. Y fue muy bullado eso. Entre el año 2000 y el año 2004, la Corte Suprema desaforó a Pinochet. ¿Qué quiere decir que lo desaforó? Que le quitó esta inmunidad que él tenía previamente como figura política, como senador. ¿Y por qué le quita o desafuera a Pinochet? Pues los casos de la Caravana de la Muerte y la Operación Cóndor, que vimos la clase pasada, vimos que eran estos dos acontecimientos. Durante el 2004 fueron descubiertas una serie de cuentas bancarias en el extranjero del banco RIX, creo que se llamaba, y que estaban, no sé si es su nombre, pero obviamente el dinero, él estaba involucrado en estas grandes sumas de dinero, lo cual puso en cuestionamiento su administración económica durante el periodo del régimen militar. Y finalmente falleció el año 2006, estando en libertad y sin ninguna condena por las violaciones a los derechos humanos que sucedieron durante su régimen. En cuanto a las relaciones entre el poder civil, el ejecutivo y las Fuerzas Armadas, estas han debido rearticularse luego de la llegada a la democracia. A partir del año 2005, las Fuerzas Armadas ya no fueron consideradas como garantes de la institucionalidad, lo que vimos a través de los cambios constitucionales de Lagos. Durante la primera década de democracia, los años 90, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas fueron muy complejas y sucedieron una serie de roces entre sí. Y si piensan, es porque, no sé si es por qué, pero un factor importante es que Pinochet seguía al mando de los militares. Seguía siendo comandante en jefe del ejército, entonces la figura de Pinochet seguía estando presente. Y por ende se dieron una serie de roces en cuanto al Ejecutivo y las Fuerzas Armadas al momento de determinar el accionar o los límites de accionar de cada fuerza, del Ejecutivo y de la milicia. Sin embargo, ya durante la década siguiente, los años 2000, estas relaciones fueron adquiriendo una mayor cordialidad y se llega al momento de determinar que las Fuerzas Armadas adquirieron una mayor subordinación frente al Poder Ejecutivo. Y eso es lo importante. Esa era como la meta, que las Fuerzas Armadas pudieran establecerse bajo el control del Ejecutivo y no a un nivel igual o contrario, como pasó durante el régimen militar. Y en la actualidad las relaciones son buenas. Sí, cuando Pinochet murió existieron una serie de movimientos sociales, fue bien bullado. Tras el retorno de la democracia, ahora vamos a ver. Ya. Ahora vamos a ver cómo el modelo económico neoliberal se ha mantenido durante los gobiernos de la democracia. Tras el retorno de la democracia, una serie de factores internacionales, como la fuerza que tenía el neoliberalismo a nivel mundial, no solo en Chile, y además
factores internos, como que efectivamente el país, gracias al modelo neoliberal, estaba creciendo. Los presidentes del periodo democrático determinaron que se mantuviera en lo fundamental el modelo neoliberal, ya que en el fondo estaba funcionando, el país estaba creciendo, etc. El neoliberalismo proponía una serie de ideas importantes que ya las hemos visto, pero es necesario de repente volver a recordarlas. Entre las principales metas o puntos importantes del neoliberalismo se encuentra, primero, una férrea disciplina presupuestaria y el control de la inflación, la reducción de tasas impositivas a la economía, es decir, que se eliminaran las restricciones por parte del Estado a el libre mercado. También se buscaba mejorar la recaudación de impuestos, eliminar las barreras arancelarias al comercio exterior y flexibilizar el mercado laboral. Además, se privatizaron una gran parte de las empresas estatales y se buscaba garantizar el derecho a la propiedad privada. Esto en general son como los lineamientos del movimiento del modelo neoliberal. Este sistema fue muy exitoso no solo en Chile, sino que también en el mundo. Y muchos otros países que habían pasado por dictaduras militares, como lo vimos en la clase pasada, una vez que estas dictaduras se terminan, también adoptan el modelo neoliberal, como Argentina, Perú, México, Brasil, etc. Y además, a nivel mundial, y sobre todo tras el fin de la Unión Soviética el 90-91, también se ve al modelo neoliberal propio de Estados Unidos como el gran triunfador de la Guerra Fría, etc. Entonces se transforma como el modelo económico más importante a nivel mundial. Y obviamente por eso también Chile mantiene el modelo neoliberal, porque estaba dando resultados de manera interna, pero también porque de manera exterior era como el modelo más usado. El proyecto económico de la concertación, como ya lo vimos anteriormente, se basó en dos pilares. Primero, mantener el crecimiento económico gracias al sistema neoliberal y segundo, esta preocupación por la llamada deuda social. ¿Qué es la deuda social? Es la pobreza y la desigualdad que seguía existiendo en el país. Entonces, los gobiernos de la concertación, si bien adoptaron el modelo neoliberal, lo adoptaron, pero también considerando que el Estado debía jugar un rol importante en el desarrollo social del país. Entonces, lo adoptaron, pero no en su totalidad ideológica, sino que también siguieron viendo al Estado como un rol importante, como un rol como un actor que tenía que preocuparse por el bienestar de las personas, sobre todo de las personas de menos recursos que, debido a que tenían menos dinero, no podían acceder a todos los beneficios que supuestamente trae el sistema neoliberal, como salud y educación fundamentalmente. En este sentido, el Estado fue concebido como el agente impulsor del neoliberalismo, ya que el Estado debía promover a la iniciativa particular, como las pymes. Ese es como el ejemplo que mejor se me ocurrió, que en el fondo el Estado favorezca que el modelo funcione y que el mercado funcione, pero también preocupándose por el desarrollo social del país. Así, se implementaron una nueva serie de políticas arancelarias que promovían el libre intercambio del mercado internacional. Además, y esto se refleja en el fondo en la gran firma de tratados de libre comercio que favorecen la exportación de materias primas por parte de nuestro país. También han continuado las privatizaciones a las empresas públicas. Y en general, las medidas económicas que se han tomado en los últimos 25 años han tendido a consolidar y extender el modelo exportador de materias primas de nuestro país y la importación de bienes manufacturados. O sea, se ha mantenido el modelo económico que hablamos desde el ciclo del salitre. No sé si se acuerdan cuando vimos esa materia, que Chile exportaba muchas materias primas y importaba bienes manufacturados y que después se quiso cambiar el modelo con el sistema ICI, pero volvimos como a lo nuestro. Exportar materias primas, importar bienes manufacturados.
En este sentido, las políticas que se implementaron en materia económica dieron resultados inmediatos. El país sí creció. El PIB, el Producto Interno Bruto, sí aumentó. Entonces, económicamente, el sistema sí funcionaba. Hasta 1998, que ocurrió la crisis asiática. Ustedes sí que no se deben acordar de la crisis asiática, yo algo me acuerdo. Esto refleja lo expuesta que estaba la economía nacional. Es como, o sea, yo les paso la materia e inevitablemente la relaciono con lo que vimos el año 30, con la crisis del 29, que Chile estaba tan expuesto a los vaivenes del mercado internacional que fue como uno de los países que más se vio afectado por la crisis del 29. Aquí pasa lo mismo. No es que Chile haya sido el país más afectado por la crisis asiática, no, pero sí se vio muy afectado porque la economía nacional estaba muy ligada con los vaivenes del mercado internacional que en 1998 colapsaron en los principales mercados asiáticos. Entonces nuevamente se repite la historia. No sé si se entiende. Una consulta. ¿Esta es la última clase de este eje? No, la próxima clase vamos a ver es una clase como especial que combina historia y geografía. Y ahí se termina el eje de historia de Chile. Es la penúltima. Y en el fondo lo importante de la crisis asiática es que afectó al que se supone era como era como el motor de la economía nacional, que eran las exportaciones, que era el comercio exterior. ¿Por qué? Porque debido a la crisis asiática, los valores de las materias primas de nuestro país, sobre todo el cobre, bajaron mucho y por ende se recibieron menos retribuciones por la exportación de materias primas. Entonces, una vez más, vemos que la historia se vuelve a repetir. Para los gobiernos de la concertación, y eso era la novedad de estos gobiernos de la concertación, era que estos estaban articulados, como yo les dije, en dos grandes pilares: el libre comercio o el modelo neoliberal y la preocupación por el desarrollo social. En este sentido, para los gobiernos de la concertación, el crecimiento económico debía reflejarse en una disminución de la pobreza. Eran como directamente proporcionales. Si el país mejoraba, los niveles de pobreza tenían que bajar. En este sentido, el Estado comenzó a implementar una serie de políticas públicas para la población que no alcanzara a percibir los frutos del crecimiento del mercado. Esto es básicamente, como yo les decía, para las personas más pobres que no alcanzaban a como recibir los frutos del libre mercado o del neoliberalismo, ya que no tenían los medios suficientes para adquirir servicios básicos como salud, educación, previsión, etc. En este sentido, el gasto público dirigido a este sector ha ido aumentando constantemente en los últimos 25 años, ampliándose significativamente la oferta de programas sociales, como lo vimos anteriormente desde los gobiernos sobre todo de Lagos, de Bachelet y de Piñera. Desde el gobierno de Bachelet, el primer gobierno del 2006, se inició un giro en ciertas políticas sociales destinadas a generar plataformas de un resguardo social universal. Es decir, y eso se ve sobre todo hoy en día con todo el tema de las reformas, que todo el mundo es un tema muy complejo. La intencionalidad del Estado es implementar o cambiar en el fondo como la estructura del Estado, en el cual éste se transforme como un garante de un resguardo social universal para todas las personas que lo necesiten y que puedan adquirir salud de calidad, educación de calidad y que esté garantizada por el Estado y que no dependa de la cantidad de dinero que se tenga. Todas estas políticas sociales efectivamente han provocado una disminución sostenida en los niveles de pobreza entre el año 90 hasta el día de hoy. Sin embargo, hay un problema que sigue en la actualidad y que es muy grave y muy importante y que se tiene que considerar, que es el problema de la brecha social. Puede que el país crezca mucho, puede que el PIB aumente mucho, como dicen algunas personas, puede que la torta sea muy grande, pero la torta está mal repartida. Y a medida que pasa el tiempo, esta situación no mejora e incluso me atrevería a decir que va empeorando. Esto quiere decir que la gente que tiene mucha plata tiene cada vez más plata, pero la gente que es pobre tiene cada vez menos recursos y esta brecha social se va marcando mucho más. Y ese es un problema muy, muy grave.
Esto se refleja en ámbitos que son importantísimos como la salud y la educación. Es decir, que el día de hoy, lamentablemente, quien quiera recibir una mejor educación es quien tiene una mayor cantidad de recursos para pagar por ello, y quien quiera recibir una mejor atención en salud es quienes tienen una mayor cantidad de dinero para pagar por ello. Y eso no puede ser. Ese es un problema pendiente que ojalá mejore luego. Nos quedan un par de minutitos, así que vamos a ver en este ratito que nos queda, minutitos, vamos a ver cómo han evolucionado estos nuevos actores sociales y estas nuevas demandas sociales una vez que llega la democracia. Ha existido una transformación en las demandas y en los actores sociales. Muchos de los movimientos sociales ganaron autonomía y se pudieron como identificar como agrupaciones independientes de los partidos políticos. Y eso está muy, sobre todo hoy día, que los movimientos sociales se organizan como para lograr sus reivindicaciones de manera independiente a la política, a la clase política que hoy en día sobre todo está muy desprestigiada. Además, los mecanismos de acción han cambiado, sobre todo porque ahora estos movimientos sociales utilizan la presión por medio de la utilización de la corporalidad y la violencia, y la fuerza, como por ejemplo las marchas, las tomas, las huelgas. Sin embargo, a pesar de que este modo de actuar puede apelar a la fuerza o a la corporalidad, lo que ellos apelan es que estos mecanismos siempre se utilizan para interpelar a una autoridad política que es reconocida como la fuente legítima de la toma de decisiones. Es decir, que puede utilizarse, por ejemplo, la fuerza física o la fuerza o la movilidad corporal al momento de hacer una marcha, etc. Pero estas marchas o tomas son para expresar molestia, pero no para realizar cambios de facto. ¿Se entiende? Estas expresiones son para, en el fondo, mostrar una molestia, mostrar una situación que se quiere cambiar, pero no para cambiarla por ellos mismos. Siempre se apela a la autoridad. ¿Se entiende? Además, estos movimientos políticos tienen una nueva forma de organizarse que es mucho más horizontal. Ya no es una organización jerárquica. Y en el fondo las demandas de estos movimientos sociales han adquirido un tinte mucho más político. Por ejemplo, los movimientos del 2011, que buscaban una mejora en la educación, siempre hacían referencia a cambios estructurales mayores, como por ejemplo, cambio en la Constitución. ¿Se entiende? Entonces son movimientos y aparte que tienen mucho como en relación y que su demanda inevitablemente se expresa en cambios estructurales mayores. Bueno, como lo vimos, un ejemplo de estos movimientos y como lo vemos en la fotografía han sido los movimientos escolares, la Revolución Pingüina el año 2006 y que luego evoluciona a un movimiento universitario el año 2011, en el cual la Revolución Pingüina pasó a pedir de la gratuidad al pase escolar y a la PSU a exigir políticas mayores como el fin de la LOCE. Entonces ese es un ejemplo de cómo se comienzan pidiendo cambios más pequeños, pero que inevitablemente hacen referencia a un cambio más estructural. Por ejemplo, pasar de la gratuidad del pase escolar y la PSU a querer cambiar una ley constitucional. Entonces, porque esto se refleja en un cambio de estructura. Y el año 2011 el movimiento universitario que hizo referencia a una gratuidad en la educación superior y que sus demandas fueron muy apoyadas por la gente. Tuvo una amplia adhesión ciudadana. El movimiento universitario del 2011 demandaba una gratuidad en la educación secundaria y universitaria y la idea del fin al lucro, que es como se ve en la imagen, que era como el eslogan del movimiento. Fin al lucro en la educación y un cambio estructural al sistema educativo. En cuanto a las demandas étnicas, estas desde el año 90 han organizado un proceso, han comenzado con un proceso de organización y negociación en el fondo, sus tierras que perdieron.
El año 93 se creó la CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de financiar programas especiales para los indígenas y otorgarles defensa en conflictos sobre sus terrenos, como por ejemplo en instalaciones de hidroeléctricas, de forestales, etc. Si bien desde el año 90 ya comenzaron estas incipientes tomas de terrenos, aproximadamente luego de fines de la década de los 90, estos movimientos se comenzaron a radicalizar, utilizando mecanismos de presión mucho más violentos, como la quema de fondos, la destrucción de maquinarias y las huelgas de hambre. Y su discurso también comenzó a radicalizarse, exigiendo una total autonomía cultural y política del pueblo mapuche. Entonces esto pasa de ser una demanda por sus tierras usurpadas a pasar a exigir una autonomía como pueblo. Entonces vemos una vez más cómo las demandas pueden partir de algo más bien más pequeño, como en el caso mapuche, demandas por tierras usurpadas, a querer independizarse del Estado. Vemos nuevamente un ejemplo de cómo estas demandas sociales se radicalizan también. Y en este sentido, como lo vemos actualmente, el dilema está en la aplicación de la ley antiterrorista al territorio mapuche. Está en conflicto ver si en realidad es necesario o no aplicarla en este contexto. En cuanto a otros tipos de demandas sociales, desde el año 90, la mujer ha podido integrarse mucho más a la sociedad actual, y eso se refleja en una serie de leyes, como por ejemplo la ley del fuero maternal o las leyes dirigidas hacia la mayor creación de jardines infantiles, etc. Lo que refleja que la mujer como actor social se ha podido integrar de manera total a la sociedad, sin problema. Obviamente existen diferencias, como por ejemplo las diferencias de salario, etc. Pero en general ha existido una inclusión de la mujer en la sociedad con una igualdad a la figura de los hombres. Sin embargo, el relevo en las luchas de género ya no es en cuanto a la participación de la mujer en la sociedad, sino que como el relevo lo han tomado los movimientos que defienden la diversidad sexual, los cuales exigen los mismos derechos que las personas heterosexuales. En este sentido, leyes como el Acuerdo de Vida en Pareja y la Ley Zamudio son reflejos de que el Estado también se está haciendo cargo de estas peticiones sociales. Y por último, otro tipo de demandas que hemos visto en los últimos tiempos son las demandas ambientalistas. El movimiento ambientalista como tal comenzó a originarse en los años 80 y en los años 90 ellos frenaron acciones de empresas forestales que en el sur querían eliminar una serie de bosques nativos para plantar pinos y comenzar con una explotación maderera. Estos movimientos ambientalistas logran que se respeten los bosques nativos y que estas empresas no puedan instalarse en esos lugares. Y en los últimos años los movimientos más importantes que hemos visto son, como lo ven en la imagen, movimientos como Patagonia Sin Represas, que se oponen a la instalación de hidroeléctricas en territorios de la región de Aysén. Y estos movimientos también, tal como los movimientos educacionales y de leyes de género, han recibido un gran apoyo popular. Eso es todo por hoy. Disculpen el atraso, pero bueno, tuvimos una serie de problemas técnicos que ya están solucionados. Así es que, si no queda alguna duda, nos vemos el próximo lunes. ¿Ninguna duda? Ya, chiquillo, entonces nos vemos el próximo lunes.